De una vez voy a entrar en materia porque es un poquito largo. ¿Qué quiere decir el hombre de doble ánimo? Eso es una alteración de la personalidad. Hoy voy a hablar un poquito de medicina, aprovechando mi profesión. Es una alteración de la personalidad. El hombre de doble ánimo tiene una mente doble, un alma doble, y por consiguiente tiene una doble vida. ¿Sí? Son personas que tienen emociones o sentimientos opuestos. Son personas que interiormente están divididos, como ya lo dije. A mí me gusta la palabra de Dios muchísimo porque toca diferentes aspectos. Por ejemplo, este tema del hombre de doble ánimo es de psicología e incluso de la psiquiatría, y ya lo vamos a ver por qué. Comencemos con el primer texto. Santiago capítulo 1, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hombre de doble ánimo. Ese doble ánimo se puede interpretar, algunos lo definen como ambivalencia, ¿sí? Otros lo definen como dis-psique. En medicina, ese prefijo dis es alteración o mal, algo que está alterado, ¿sí? Por ejemplo, cuando dicen disfonía, hay una alteración en el sonido de la voz, ¿ya? Dislexia, hay una alteración en la lectura. Entonces, dis-psique es una alteración ¿en qué? En la mente o en el alma, ¿ya? O lo definen también como ambivalencia. Bueno, dice que ese hombre de doble ánimo, aquí a través de toda la predicación vamos a ir explicando muchísimo sobre el hombre de doble ánimo. Es inconstante. ¿Qué es una persona inconstante? O sea, una persona inestable, indecisa, ¿sí? Ambivalente, irresoluta, o sea, que no resuelve las cosas, es dubitativa, o sea, una persona que duda, ya dije inestable, indecisa. Eso es inconstante, una persona que no persevera, ya que no es constante en sus cosas, pero dice en todos sus caminos, no dice en algunos caminos, en todos sus caminos, en todas las áreas de su vida es inconstante, o sea, en el trabajo, en las relaciones amorosas, en todo es inconstante. Entonces una persona que es como, digámoslo de una vez, el hombre de doble ánimo es como un ascensor. Hoy está arriba, mañana está abajo, como un yoyo, para arriba, para abajo, como la montaña rusa, para arriba y para abajo, sube y baja. O sea, muy fácilmente cambia de opinión, ¿ya? Hoy dice que sí, mañana dice que no. Mañana dice que, bueno, inicia un gran proyecto, hoy, mañana ya no existe el proyecto. Y todo es así, hay unos altibajos emocionales muy grandes, porque es que precisamente el hombre de doble ánimo es muy emocional. O sea, a él lo manejan sus emociones. Yo me acuerdo que de niño, yo decía un término, pero imagínense, de niño, ¿quién me dijo eso? Yo decía, emociones pasajeras. Por ejemplo, mi papá me decía, ay, la semana entrante le compro la bicicleta que quiere. Y yo decía, puras emociones pasajeras. Y ese término toda la vida lo he aplicado. Yo todavía digo así, esas son emociones pasajeras.
porque es muy emocional, lo repito, el hombre de doble ánimo es manejado por sus emociones, o sea, no es dirigido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Acuérdense que hay un texto que dice que los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. El Espíritu Santo lo dirige a uno, lo guía. En cambio, el hombre de doble ánimo lo maneja es su alma. ¿Por qué su alma? Porque acuérdense que en el alma está ¿qué? La mente, la voluntad y las emociones. Entonces es emocional. Entonces en un momento llega usted y le dice, oiga, hagamos tal cosa y esto y esto y esto. Y ella le dice, claro, sí, hagámoslo de una vez. Y mañana ya no tiene deseo de hacerlo. Bueno, entonces es inconstante en todos sus caminos. Lo dije hace un momento, tiene sentimientos y emociones opuestas. Por eso, como dice la canción, te odio y te quiero, ahí está describiendo el hombre de doble ánimo, ¿no? Dos sentimientos. Es como si existieran dos personas dentro de él. ¿Sí quedó claro? Bueno, ¿y qué es el ánimo? El ánimo es un estado emocional, o sea, una fuerza interior que es la que lo motiva a uno a luchar, a ser constante, a perseverar y lograr las metas. Pero también ese ánimo lo puede bajar, lo puede debilitar hasta el punto en que lo puede anular y dejarlo estancado en sus metas y en sus proyectos. Y generalmente las personas de doble ánimo, como están fluctuando, ¿sí? Son fluctuantes, sus emociones son alternantes, suben y bajan, ¿sí? Entonces casi nunca logran sus metas. Ahora dice que en todos sus caminos, pero si estamos tocando este tema basados en la palabra de Dios, pues lógico que en lo que es más inconstante, que no persevera y que no permanece, es en lo que, en lo espiritual. Eso es lo que nos debe importar más, no permanecen. Por eso es que ustedes a veces se preguntan, ay, pero han venido personas nuevas y no vuelven, entonces eso es doble ánimo. Un día sí, otro día no. O las personas, hay muchos cristianos así hoy en día, que el domingo van al culto. Bueno, cantan, lloran, alaban a Dios, bailan, incluso danzan en la iglesia. Se les ve, mejor dicho, dice, hoy sí me tocó esta predicación, el Espíritu Santo me llenó hoy. Y salen y comentan. El lunes ya amanecen como la propaganda de Pharmaton, ¿no? ¿Se acuerdan que dicen con Pharmaton? Sin Pharmaton. Así, llegan así. Entonces en Santiago capítulo 4 versículo 8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense o lávense las manos. ¿Y ustedes quiénes? Los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. O sea, saquen toda la basura de su corazón. Pero habla de los de doble ánimo. Entonces, les dije que iba a hablar un poquito de medicina. Hay algo, o sea, el hombre de doble ánimo a nivel de psicología, entonces lo podemos clasificar como un ciclotímico. La ciclotimia en psicología es eso, ¿sí? Personas que cambian de estado de ánimo fácilmente. Hoy están muy eufóricos y mañana están tristes, ¿ya? Esa es la ciclotimia. Pero la ciclotimia es, digamos, un trastorno del afecto que se considera menor, ¿ya? Y todos tenemos algo de doble ánimo. Lo que pasa es que unos en mayor grado que otros. Todos tenemos de pronto esos altibajos. Algunos, como le digo, en poco grado, en menor grado, y otros en mayor grado. Todos tenemos algo de ciclotímicos, para decirlo de otra manera. Entonces, hay un prefijo griego que es esquizo, con SZ, esquizo. Esquizo quiere decir dividir, disociar, separar o desunir.
Tomemos la palabra dividir. Dijimos que el hombre de doble ánimo está interiormente dividido, ¿no? Que es como si vivieran dos personas dentro de él. Entonces, esquizo es dividir. Se usa en la palabra, por ejemplo, esquizofrenia. Esquizofrenia. ¿Qué quiere decir esquizofrenia? Una mente dividida. Una mente dividida. Lo que decíamos ahorita, el doble ánimo, que es como si tuvieran dos mentes, dos almas. Bueno, y la ciclotimia, que ya mencioné, entonces son estados de ánimo fluctuantes, alternantes, estados de ánimo que están en continuo cambio. ¿Ya? Esta predicación yo dije que nos iba a servir a todos, ¿no? Porque todos tenemos un poco de eso. Entonces, quiero que quede muy bien, que quede muy claro. Pueden estar hoy muy eufóricos y mañana deprimidos. Bueno, estoy tratando de resumir pero hay un estado, digamos, mayor que este de la ciclotimia, que es el bipolar. ¿Sí? Ya todo el mundo cuando se va a ofender le dice, es que usted es bipolar. ¿Sí? El bipolar antiguamente se llamaba la enfermedad maníaco-depresiva o la psicosis maníaco-depresiva. Maníaco es, la manía es esa fase eufórica, exaltada, y depresiva, pues la depresión. Pero este sí es una enfermedad mental severa. ¿Sí? Ya no es un trastorno del afecto, como se clasifica en psicología, sino es una enfermedad mental severa. Incluso hay pacientes que son bipolares y terminan suicidándose. Hace poco, no sé si ustedes vieron la noticia de un comediante muy conocido de Bogotá, que primero salió que se había perdido, que duró 10, 12 días perdido y la familia no sabía dónde estaba, y estaba por allá vagando por las calles, de muy buena familia, de un estrato alto, y duró caminando varios días por la calle. O sea, ahí estaba en la fase depresiva de la enfermedad del trastorno bipolar. Lo encontraron, se fue para la casa y como a los 15 días él era gerente de una empresa de publicidad en el Chicó, y era como en un 8º o 10º piso, y se botó y se mató, se suicidó, porque en esa fase depresiva es tremenda. Entonces se suicidan. Bueno, el bipolar, eso es cuando están en la fase arriba, la fase maníaca. Eso, mejor dicho, hacen unos proyectos que uno los oye y dice, uy. Y cuando están en la fase depresiva, eso, están acabados. Bueno, hay cosas también, o sea, esto de doble ánimo en la Biblia sería un problema espiritual, ¿no? Pero también hay problemas, y acabamos de decir que entonces también es un problema entre la psicología y la psiquiatría. Pero también puede ser un problema físico, o sea, no podemos descartar que sea un problema físico. Por ejemplo, ustedes han oído hablar de las endorfinas, de las encefalinas, de la serotonina, de la dopamina, ¿cierto? Por ejemplo, la serotonina la llaman la hormona de la felicidad. Las endorfinas también, que cuando tiene las endorfinas arriba, pues es una persona con un ánimo excelente, muy eufórica, muy sociable, un estado muy bueno, estado de ánimo muy bueno. Entonces hay personas que esos niveles de serotonina, endorfinas, encefalinas y dopamina se les disminuyen. Puede ser por una enfermedad o que se bajaron simplemente. Y entonces empiezan a estar como con síntomas depresivos. En la edad mayor es muy común que se bajen todas estas sustancias. Bueno, es que a uno se le disminuye todo con los años, pero se disminuyen todas estas sustancias
Y por eso la persona, no todas, pero algunas personas, ustedes por ejemplo, personas de 70, 75 años, que su mirada ya es apagada, están siempre sentadas como tristes, como decaídas. Si uno le hace un examen de unos niveles de serotonina a una persona de esas, ellos siempre están bajos, ¿ya? Entonces puede ser también un problema orgánico. La oxitocina. Y antes de que alguien diga, uy, pero la oxitocina no es de ginecología. Sí, la oxitocina tiene que ver con la lactancia materna y con las contracciones en el parto, las contracciones uterinas. Pero la oxitocina esta sí es una hormona, que hoy en día la llaman la hormona del amor, y tiene que ver mucho también con las emociones y con los estados de ánimo. Bueno, pero también hay otra causa física. Hay otra causa física que es ¿cuál? Hay muchas, pero las más comunes, las que uno ve diariamente en la práctica médica, el hipotiroidismo. La gente que tiene hipotiroidismo, entonces aparte que viven con cansancio, agotamiento, debilidad, pereza, sueño, les duele todo, su ánimo también es muy bajo. ¿Sí? Entonces muchas veces van al seguro social y es hipotiroidismo, pero allá van sacando de una vez la amitriptilina y le dicen, eso es una depresión, tome amitriptilina, que es un antidepresivo. Y todos salen con antidepresivo. Y cuando se dan cuenta que es un hipotiroidismo, con solo darle la medicación para el hipotiroidismo mejoran su estado de ánimo. Bueno, entonces continuemos. Esa era la parte médica. Entonces, el mayor problema del hombre de doble ánimo, ya dijimos que es espiritual, pero es inconstante en todos sus caminos, ya indeciso, inestable, fluctuante, vacilante, irresoluto, dubitativo, o sea, duda. Santiago capítulo 1 versículos 6 al 7. La persona de doble ánimo, su fe es muy inestable. ¿Sí? Y entonces aquí dice una cosa muy importante, pero que pida con fe. Está diciendo ahí Santiago, no dudando nada, o sea, pida con fe y no dude, porque el que duda es semejante a una ola del mar. En la Reina Valera 60 dice a una onda del mar, ¿no? Pero la mayoría de versiones dicen es semejante a una ola del mar. ¿Cómo es una ola del mar? Que es arrastrada, ¿sí? Llevada por el viento y llevada de un lado a otro, o sea, de una parte a otra es arrastrada, llevada ahí sin... Dice, no piense pues quien tal haga, o sea, no piense esa persona que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, ahí está hablando de que la persona que no tiene una fe verdadera, ni se imagine que el Señor le va a dar algo. Ahí lo está diciendo, ¿no? A mí me gustan estos textos es porque a veces la gente los lee como que no ponen cuidado, que está siendo muy claro. Bueno, la Nueva Traducción Viviente, este texto lo menciona, dice, una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar. El hombre de doble ánimo, ya lo he repetido como 20 veces, es muy inestable. Y dice que tiene la lealtad, ¿qué? Dividida. Ya, la fidelidad es dividida. ¿Qué es eso? O sea, está dividida entre el mundo y las cosas de Dios. Tiene un pie aquí en el mundo y otro en la iglesia. Un pie en el mundo y otro en las cosas de Dios. Y este texto lo traje solamente para ver cómo debe ser nuestra fe. Hebreos 11:1 dice, bien, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, es estar completamente seguros, tener la certeza de que lo que esperamos lo vamos a recibir.
y la convicción de lo que no se ve. O sea, estar absolutamente convencidos de que las cosas que no vemos son reales. Y por eso no lo traje en diapositiva. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7, Segunda de Corintios versículo 5 versículo 7, dice que andamos por fe, no por vista. ¿Qué quiere decir andamos por fe, no por vista? O sea que vivimos y andamos por lo que creemos, no por lo que vemos. Esa es la verdadera fe. Continuemos viendo textos que nos confirman todo esto. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21, dice: Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilarán ustedes entre dos pensamientos? O sea, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos, titubeando entre dos opiniones? Te dije al comienzo que el hombre de doble ánimo tiene sentimientos, ¿sí?, emociones opuestas. Sus pensamientos también son así. O sea, tiene la mente dividida, como si fuera dos personas en una sola. Dice: si Jehová es Dios, o el Señor es Dios, como quieran decirle, síganlo. Pero si es Baal, entonces vayan en pos de él. Sin embargo, el pueblo no respondió una sola palabra. O sea, dice, no sigan dudando, ¿cierto? No sigan vacilando entre dos pensamientos. Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si para ustedes es Baal, pues vayan detrás de Baal. Pero tomen una decisión, por favor. Sí, porque es que, ¿qué es lo primero que tiene uno que hacer para ayudarse con el problema del doble ánimo? Empezar a tomar decisiones drásticas, decisiones radicales. Yo fui el campeón del doble ánimo hace años. Eso empezaba a soñar y decía: voy a poner negocio, voy a no sé qué. Eso me ha dicho unos paraísos en la mente, y no hacía nada, me quedaba ahí pensando. No tomaba decisiones. Y se deben tomar en todo, en un trabajo. Personas que están pero aburridas en un trabajo y siguen ahí: no, es que lo necesito. No, pues cambie, si se está sintiendo mal. Pero no tampoco hacer como hacen otras personas de doble ánimo, que es un problema, y lo va a mencionar. Esos muchachos que llegan y entran a la universidad, ¿no?, a derecho, hacen un semestre o 2 semestres, se retiró, pasan a otra carrera, lo que ingeniería de sistemas, 1 o 2 semestres, se retiró. Después comunicación social, 1 o 2 semestres, se retiró. Por último termina diciendo que va a hacer un curso de cocina para chef, sí, alguna cosa. Pero eso es el hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. También se ve en las parejas, ¿sí?, en las relaciones amorosas. Una mujer que llega y le cuenta a las amigas, ¿no?, conocí al hombre más maravilloso de la tierra, es el hombre ideal, y arranca una relación pero entusiasmada. A los 2 o 3 meses, no, terminé eso. Pero a los 6 meses vuelve a conocer el hombre ideal. O sea, con el tiempo termina como Amparo Grisales, que tuvo como 200 ideales. ¿Sí? Sí, no, y ella misma lo ha dicho. Todo el mundo sabe eso. Entonces, ella misma salía y decía: por fin encontré mi amor. Y a los 6 meses, por fin llegó el amor a mi vida. Ahora sí es el verdadero amor. Yo la escuché muchas veces decir así. Entonces, en las relaciones, el hombre también ¿ya? Y no es constante, no permanece, no persevera. O en los trabajos. Por eso traje a colaciones ahorita este tema. Porque llegan y entran a un trabajo. A los 15 días, no, me retiré. No, es que era muy lejos. Otro trabajo, no, me retiré. No, es que no me caía bien la persona que me dirigía. Y me retiré, y nunca permanecen en un solo trabajo. ¿Ya?
Una cosa es que uno tenga que retirarse por motivos de peso, ¿sí? Pero eso que no me retiré porque no me... Es que hacía mucho frío, hacía mucho calor, bueno, eso son muchas cosas. Santiago capítulo 3, versículo 11 dice: ¿acaso de alguna fuente brota por la misma abertura agua dulce y amarga? O sea, ¿será que de un manantial brotan a la vez agua dulce y agua amarga? Ah, pero las personas sí brotan dos cosas diferentes, ¿sí o no? Dos sentimientos diferentes, dos emociones diferentes, todos los días y a toda hora. Estamos hablando del hombre de doble ánimo, el que está, mejor dicho. Mateo 14, 28, aquí vamos a empezar un tema. Otra de las cosas muy hermosas de la Biblia es que la Biblia habla de los defectos de los grandes hombres de la Biblia. ¿Ya? ¿Cuál es el ejemplo típico en la Biblia de un hombre de doble ánimo? ¿Alguien sabe? Bueno, Pedro, el apóstol Pedro. Y lo vamos a confirmar con la palabra de Dios, ¿no? No es ahí que yo me lo imaginé. Mateo 14, 28. Acuérdense que eso estaba sucediendo ahí, ¿no? Que era de noche, los discípulos o los apóstoles estaban en la barca y el Señor venía caminando sobre las aguas. Entonces Pedro le respondió y dijo, estaba en la barca: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hasta ti sobre las aguas. O sea, si eres tú, verdaderamente, ordena que yo vaya hacia ti caminando sobre las aguas. O sea, a primera medida vemos un hombre de mucha fe, ¿cierto? Porque está diciendo, si tú lo ordenas, voy a caminar sobre las aguas. Ordénalo y me voy a caminar. Y acuérdense que Pedro alcanzó a caminar un poco sobre las aguas. Pero en Mateo 14:30 dice, pero al ver el fuerte viento, ¿sí? Al sentir la fortaleza, la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces dio voces o gritó diciendo, Señor, sálvame. ¿Por qué tuvo miedo? Si el Señor Jesucristo estaba ahí, todas las cosas. ¿Ven? ¿Cómo cambió esa fe de un momentico a un miedo en un minuto? Sigamos con los ejemplos de Pedro. Mateo capítulo 16, versículo 17. Esto fue cuando el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, ¿ustedes quién creen que soy yo? Y entonces Pedro le contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces le dice el Señor Jesucristo ahí. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres. ¿Qué es bienaventurado? Dichoso. O sea, muy dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. O sea, esto no te lo reveló ningún hombre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Imagínese ese privilegio, ese honor de que Dios le estuviera dando revelación directa a Pedro. O sea, quería decir que, por lo menos digamos que en ese momento tenía una relación muy íntima con Dios, una comunión muy hermosa. Pero en Mateo 16, 23, si se fijan, son 6 versículos más abajo, Pedro dijo unas cosas no correctas al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice, pero él, o sea Cristo, Jesús, se volvió y le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Como le dijo, apártate de mí, o sea, quítate de mi vista, Satanás, dice otra versión. Me eres tropiezo, o sea, eres una piedra de tropiezo, me quieres hacer tropezar. Porque no pones la mirada o no piensas